¿Quieres ser un jugador de fútbol exitoso? En este vídeo te mostraremos los pasos que debes seguir para alcanzar tu objetivo. Paso número uno: adquiere conocimientos técnicos, tácticos, de aspectos físicos, psicológicos, etcétera, del mundo del fútbol. Es muy importante que lo primero que tengas sean los conocimientos. Para ello, tienes que seguir una serie de puntos que son importantes. El primero es asistir a partidos en directo, sobre todo cuando estamos empezando. Es una excelente manera de poder entender el juego, de ver cómo los jugadores se posicionan, cómo hacer los movimientos acorde al sistema de juego y al planteamiento táctico que tiene el equipo. Entonces, la asistencia a partidos en directo, sobre todo, insisto, cuando estamos empezando, nos va a ayudar muchísimo a entenderlo el juego desde un punto de vista más táctico. Punto número dos: es muy importante también ver partidos y hacer posible también incluso entrenamientos, pero sobre todo partidos si son grabados, porque esto nos va a permitir pausar el vídeo, darle hacia atrás, darle hacia adelante, controlar un poco la velocidad a la que estamos viendo el partido, poder verlo repetido cuantas veces queramos, y todo esto también nos va a ayudar muchísimo a estudiar el juego, a analizar el planteamiento táctico de los equipos y cómo los jugadores se desenvuelven en ello. Entonces, la visualización de partidos en directo es importante, pero en diferido también nos va a ayudar muchísimo a entenderlo. El siguiente punto está relacionado con tomar la formación como tal de ojeador, sacarte la titulación, ya sea con nosotros o con cualquier otro centro. Esto te va a ayudar muchísimo a tener los conocimientos y ver las cosas que son importantes y que tienes que tener en cuenta cuando estás preparando un informe, cuando estás viendo un jugador. Toda esa información es importante porque te la va a proporcionar también ojeadores que ya se dedican a ello, que están en el fútbol profesional, que te pueden dar consejos. Entonces, más allá de la propia titulación, que te va a servir para el propio currículum, te va a ayudar muchísimo sacarte el curso a tener esos conocimientos que son importantes. Otro punto importante sería leer libros y artículos sobre fútbol. Al final hay muchísimo contenido en Internet, tanto gratuito como de pago, de libros, artículos, etcétera, que son escritos por expertos en el tema, que te pueden proporcionar muchísima también información sobre el juego, sobre cómo entenderlo, sobre cómo preparar informes, etcétera. Aquí también en este punto también metemos un poco las redes sociales, porque también te pueden proporcionar información, ciertos perfiles que suben contenido de este tipo, a entender muchísimo más el juego y a entender esas situaciones tácticas que surgen y cómo los jugadores se adaptan a ello. Otro punto aquí es un punto más adicional, sería la importancia de haber practicado y jugado al fútbol. No hablo nunca a nivel profesional, sino a nivel de fútbol semiprofesional o fútbol, incluso fútbol formativo. El haberlo practicado nosotros como jugadores, pues nos va a ayudar también a entender que hay ciertas habilidades técnicas y ciertas habilidades tácticas que son importantes que los jugadores tengan, porque nosotros ya lo hemos vivido jugando. Entonces es importante también que en la medida de lo posible lo hayamos practicado, ¿vale? Entonces, en este punto es importante recordar que el aprendizaje sobre el fútbol es un proceso continuo y es necesario siempre mantenerse actualizado para poder siempre evaluar a los jugadores de manera objetiva y precisa. Otro punto importante es desarrollar habilidades de observación, y para desarrollar esas habilidades de observación también te vamos a dejar una serie de estrategias que puedes seguir. Como comentaba antes, es importante practicar la observación de partidos, entrenamientos, etcétera, en directo y obviamente también en diferido. Es importante también tomar notas. Esto al final, si estamos viendo un partido en directo, ir tomando notas de los jugadores, especificando un poco sus fortalezas y debilidades, pues nos va a ayudar muchísimo también a ir entendiendo más el juego como tal. Esto es importante también porque si estamos viendo el partido en directo y estamos tomando notas, pero aparte luego podemos tener el partido en diferido porque nosotros lo hemos grabado, porque nos proporcionan el vídeo como tal del partido, pues también te va a ayudar a la hora de cuando estés viendo el partido en diferido, ir viendo el informe que previamente tú has preparado con esas fortalezas y debilidades, y asegurándote que lo que viste en directo pues coincide también con lo que estás viendo en diferido. Otro punto es ver vídeos exclusivos de jugadores, centrándote en un único jugador, porque te va a ayudar a entender la forma en la que este jugador en concreto se adapta al modelo de juego que tiene el equipo, a cómo se desarrolla a lo largo del partido, a cuál es la relación que tiene con el resto de compañeros, etcétera. Si te vas específico a ver un jugador en concreto, y lo puedes ver tanto en directo como en diferido, también te va a ayudar muchísimo a ir encontrando esos patrones que son importantes y que tienes que tener en cuenta. El siguiente punto está más relacionado al análisis de estadísticas como tal, al análisis de datos,
porque al final los datos nos proporcionan una gran cantidad de información sobre el rendimiento que tiene el futbolista. Pero aquí, obviamente, como siempre decimos, es muy importante saber cómo interpretarlas correctamente. De nada sirve tener el dato si no sabemos interpretarlo correctamente. Entonces, si nos apoyamos como ojeadores en esas estadísticas, en esos datos que nos proporcionan, y luego lo contrastamos con lo que nosotros estamos viendo, nos va a ayudar también a preparar buenos informes y es importante que lo tengamos en cuenta, el saber analizar datos, ¿vale? El punto número 5 sería pedir opiniones a otros ojeadores o incluso a otros entrenadores, porque esto al final nos va a permitir tener una visión más amplia del jugador que estamos evaluando, porque no solo tenemos nuestro punto de vista como ojeador, sino que también vamos a recibir opiniones de otras personas que son profesionales, que también nos pueden dar puntos que son relevantes y modificar incluso algo que nosotros no veíamos. O sea que es importante también que te apoyes en otros ojeadores o entrenadores. Y aquí, como punto extra, hablamos sobre también la práctica de la observación en otros deportes o actividades, porque al final la observación como tal no es específica solo para el fútbol, sino que la puedes practicar en otras actividades que también te va a permitir desarrollar esa capacidad de percibir detalles y esa capacidad de tener una mejor comprensión de lo que estás observando. O sea que también plantéate la posibilidad de ver otros deportes y de sacar ese punto de vista de observación como tal, porque te va a ayudar luego también a aplicarlo en el fútbol, ¿vale? Y aquí, a modo de conclusión, pues recuerda siempre que las habilidades de observación pues son un proceso continuo y que se deben practicar y perfeccionar constantemente. El siguiente punto consiste en crear una red de contactos, siempre lo nombramos, pero que es muy importante en cualquier empleo, pero en concreto en el mundo del fútbol es muy importante tener esos contactos. Entonces te vamos a dar una serie también de estrategias que debes seguir para ir generándolos. El primero consiste siempre en asistir a eventos que estén relacionados con el fútbol, desde partidos, torneos, ferias, lo que sea que haya, que se respire a fútbol, al final te va a dar la oportunidad de conocer a otros profesionales y de establecer contactos. O sea, que asiste a este tipo de eventos. También es importante, lo comentamos antes también, participar en redes sociales. Créate un perfil sobre todo en Twitter, que es la red social que a nivel de fútbol pues sigue en auge. Créate un perfil, establecete un nicho, incluso un micro nicho, donde subas contenido o informes de jugadores en concreto, porque esto te va a ayudar a que personas que puedan estar interesadas en ese nicho o ese micro nicho en concreto también te sigan, te pongan como una persona de cierta relevancia, te generen contactos por mensajes privados. Entonces establece tu red social, cuídala y genera contactos a través de ella. El otro punto consiste también en asistir a cursos, conferencias, seminarios, etcétera, no solo que sean presenciales, sino incluso también online, porque al final estos cursos y estas conferencias sobre fútbol pues son una excelente oportunidad para conocer también a otros profesionales y aprender de ellos, ¿vale? El otro punto es tener esa primera oportunidad. No hablo de fútbol profesional, sino de fútbol semiprofesional, de fútbol formativo. Trabaja en un equipo, vive dentro de un club, entre comillas, y esto te va a permitir también conocer a otros profesionales, cómo trabajan, etcétera, y establecer relaciones de trabajo que, aunque lo veas a corto plazo, pues quizás no tiene tanta importancia, pero no sabes dónde va a estar esa persona que está en ese club formativo dentro de 2, 3 años y que si te lo tienes como contacto, pues te puede servir en un futuro, ¿vale? El siguiente punto consiste en enviar correos electrónicos con tu currículum y tu carta de presentación. En este punto sí que es verdad que la tendencia está más en hacer contactos a través de redes sociales que en enviar el currículum como antes se hacía por correo, pero a día de hoy pues todavía sí que existe la posibilidad de que enviando un correo pueda darse el caso que una persona lo vea, le parezca interesante y te contacte. Yo personalmente me centraría en redes sociales, pero tampoco dejaría de enviar correos de este tipo si puntualmente así lo requiere la situación. Y como punto extra, ofrece siempre tu ayuda y tu colaboración con otros profesionales, porque al final esto también te va a permitir generar contactos, crear además una red de contactos sólida, porque ya conocen cómo trabaja, aunque a nivel económico no tenga gran relevancia. Si ayudas a la gente y colaboras con gente, si trabajas bien y a lo largo del tiempo el profesional ve que puede contar contigo para ciertas cosas, pues a la larga y si es un buen contacto te acabará contratando para el equipo en el que se encuentre. O sea que ofrece siempre tu ayuda y colaboración, aunque a nivel económico ahora no lo veas interesante. Así que aquí, a modo de conclusión, pues recuerda que crear una red de contactos en el mundo del fútbol va a requerir
muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero es fundamental al final para tener éxito como ojeador. Así que mantén tus contactos actualizados y trata de establecer siempre relaciones a largo plazo, no te centres en el corto plazo. Como último punto importante sería desarrollar nuestra propia metodología de trabajo y para ello también te vamos a dar una serie de consejos. El primero sería que establezcas objetivos y prioridades, ¿vale? Define tus objetivos a corto, medio y largo plazo, establece ciertas prioridades para alcanzarlos y esto al final pues te va a ayudar a mantenerte enfocado y a trabajar siempre de manera eficiente. En el punto número 2, crea un plan de trabajo. Aquí tienes que diseñarte un plan de trabajo que incluya esas tareas que son necesarias para alcanzar tus objetivos, así como obviamente tener en cuenta esos plazos que comentábamos antes para poder completarlas. El punto 3 para mí es el más importante, que consiste en organizar tu tiempo, sobre todo cuando estamos empezando, pues normalmente compaginamos el trabajo de ojeador con otro trabajo, con otra formación, etcétera. Entonces es importante que te crees un horario de trabajo para tu figura como ojeador y que sigas esa rutina diaria para asegurarte de cumplir siempre con tus tareas y objetivos, ¿vale? Otro punto que puede ser interesante es utilizar herramientas de gestión de tiempo y de tareas, como pueden ser, por ejemplo, Google Calendar, una lista de tareas en un bloc de notas, recordatorios, que al final esto te va a ayudar a organizar tu tiempo y tus tareas y cumplir al final, ¿no? El punto 5 sería establecer un sistema de registro y de seguimiento, y aquí pues tienes que crear un sistema para registrar y seguir a los futbolistas que estás evaluando con sus propios informes. Es muy importante tener como jugadores nuestra propia base de datos siempre, que lo puedes hacer en Excel, que es prácticamente gratuito. Y luego, obviamente, tener otro Excel o otro apartadito donde puedas registrar también tu desempeño como ojeador, haciendo ajustes que creas necesarios en tu metodología de trabajo, ¿vale? Para asegurarnos que siempre, como comentaba antes, cumples esos objetivos que te vas poniendo. Y luego, como punto extra y muy importante, consiste en evaluar y mejorar continuamente. Al final, como ojeadores, tenemos que estar continuamente evaluando cómo trabajamos, mejorar nuestra propia metodología de trabajo, asegurarte que estás en las últimas tendencias del mercado a nivel de programas, de software, etcétera. Y esto pues te va a asegurar que estás trabajando siempre de esa manera más eficiente y efectiva posible. Así que en este punto, pues recuerda que tener tu propia metodología de trabajo y que ésta sea eficiente es esencial para también tener éxito como jugador de fútbol. Obviamente aquí lo debes adaptar a tus necesidades, debe ser constantemente evaluada y mejorada. Y lo que comentaba antes, muy importante ser organizado y tener una buena planificación para alcanzar tus objetivos y cumplir siempre con tus tareas de manera eficiente. Lo dicho, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido un poco de guía para establecer esos objetivos como ojeadores, cómo mejorar tu perfil y que en definitiva, pues eso, que les haya ayudado y que les haya gustado. Agradecemos muchísimo que se suscriban, que le den me gusta, que compartan este tipo de vídeos, porque al final es con el feedback como nosotros vemos que estos vídeos están funcionando y nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido gratuito de este tipo. También les recordamos que si tras este vídeo pues les interesa formarse como ojeador, que sepan que la descripción también tiene nuestro curso 100% a distancia. Tienen en la descripción el enlace que les lleva a toda la información. Lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos tienen también a su disposición a través de WhatsApp, de correo o en los comentarios de este vídeo. Muchísimas gracias.